El hotel se ubica sobre la que era la antigua casa de la familia Aragonés. Esta casa está al lado de la puerta más importante de las murallas, ¿no? La puerta del Portal, que en el siglo XVIII ya está muy dañada por la Guerra de Sucesión. Está también en la calle más importante, que es la calle Mayor, ¿no? Está justamente en el punto, si he dicho que estábamos en el centro de Villajoyosa, está en el centro del centro, no se puede estar más en el centro, ¿no? Es una casa importante, solariega, de la familia Aragonés. Con exactitud podemos ubicar por registros notariales esta casa en mitad del siglo XVIII. Sabemos que Pedro Aragonés Bolufer la hereda de su padre, Pedro Aragonés Mayor, y aquí pasa prácticamente toda su vida compaginándola con la casa La Barbera. Aquí nacen sus 10 hijos, de los cuales 5 llegan a la edad adulta. Cayetano Aragonés, que se convierte también en una persona muy importante en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX, y sus 4 hijas, que son Catalina, Concha, Antonia y Vicenta, las cuales todas viven aquí y pasan aquí grande parte de su vida. Incluso Antonia también figura como propietaria de la casa a finales del siglo XIX, y es una casa que luego heredan los hijos de Cayetano Aragonés, que son los Aragonés Urrios, que son también los últimos propietarios de la finca La Barbera. Una familia que tiene propiedades en muchos sitios, toda la Comunidad Valenciana. Aquí en la misma Villajoyosa, por ejemplo, posee lo que hoy es la Casa Museo La Barbera de los Aragonés, que se puede visitar. En Vila Museu se puede reservar la visita para visitar la casa, y era un poco como la casa de campo que ellos tuvieron y en la que al final de su vida esta familia, los Aragonés, se refugiaron. Cuando después de la Guerra Civil ellos se encerraron en esa casa prácticamente hasta que la última persona de esa familia falleció sin descendencia, y ese patrimonio pasó al ayuntamiento. Es una casa con un patrimonio maravilloso dentro, que perteneció a la familia que poseyó esta casa. Pedro Aragonés Bolufer fue capitán de caballería, fue también diputado nacional en 1854 y era un personaje muy importante. Ocuparon muchísimos cargos en el ámbito administrativo, en el ámbito político, en el ámbito religioso. También era normal en las grandes familias, ¿no? Su importancia empezó a destacar después de la Guerra de Sucesión. A partir de 1709, ellos fueron también quienes contribuyeron a pagar el importe de la rendición que se exigía, porque la vila fue, en la Guerra de Sucesión, fue la última ciudad en caer ante las tropas borbónicas. La mayoría de poblaciones del Reino de Valencia se habían decantado por el archiduque Carlos, eran austriacistas, y la vila junto a Alicante fueron las dos últimas poblaciones en caer bajo el dominio borbónico, y eso fue en principios de diciembre de 1708. La vila pidió la rendición, pero se exigía una cantidad muy importante de dinero para aceptar la rendición, y fue la familia Aragonés quien sufragó, eso sí, con intereses, parte del importe que se exigía para la rendición. A partir de ahí ellos cobraron mucha importancia y se consolidaron como una de las familias más poderosas del municipio. Pero ellos también tenían el patronazgo de Santa Marta. Ellos son los que se hacían cargo del patronazgo de Santa Marta, y ellos fueron quienes decoraron y participaron en la ornamentación de la capilla de Santa Marta, que está muy cerca de aquí, que se construyó en 1740. Es decir, en 1740 ellos ya tenían un potencial económico bastante importante para mantener a un beneficiado eclesiástico que le pagaban la manutención y también el culto y mantenimiento de la capilla de la capilla de Santa Marta. Además, ellos también sufragaron una imagen procesional, que esa imagen procesional es la que sacaban las procesiones, y esa imagen procesional se guardaba en esta casa. Y en esta casa fue donde salía todas las procesiones durante el 29 de julio, día de la patrona, día de Santa Marta, y también en ocasiones especiales. Esta casa es excepcional en el casco antiguo. Hay casas muy interesantes en el casco antiguo, pero esta es una de las más importantes, porque no solamente
tiene algunas singularidades especiales, como el hecho de que la Santa Marta procesional saliera de aquí. También que la familia Aragonés viviera en ella es algo muy importante, porque es una familia clave para entender la historia de Villajoyosa. Es una casa, además, que conserva elementos arquitectónicos singulares. Por ejemplo, si nos fijamos, es diferente a otras porque no tiene tejado de tejas. O sea, el alero sí lo tiene, pero el alero no es un alero de tejas, de tejado normal, como todas las demás. Y eso es porque quisieron hacer una casa un poco especial, ¿no? Es una casa antigua, pero que es diferente de las demás porque de alguna manera quisieron ellos hacer que la casa fuera diferente, ¿no? Tiene decoración, una decoración, pues por ejemplo en relieve, en las jambas de las ventanas, de los balcones. Ninguna otra casa o casi ninguna otra casa en Villajoyosa la tiene. Todas esas cosas lo que hacen es demostrarnos que esta familia quería de alguna manera dejar claro que eran una familia importante, ¿no? En los pasillos se puede ver cómo se conservan sillares a grandes piedras talladas que han sido extraídas, expoliadas del foro romano. Cuando se construye la casa, seguramente en el siglo XVIII, han sido arrancadas de los monumentos romanos para construir ese suelo. O sea, eso ha pasado siempre a lo largo de los siglos, que se aprovechan restos de construcción de otras estructuras anteriores. Las puertas de entrada a la casa, por ejemplo, pues se han reproducido las puertas antiguas, unas puertas historiadas. Se ha conservado este pavimento que estamos pisando de madera a la entrada de la casa, seguramente porque por aquí salían caballerías y salían... entonces tenía que aguantar mucho tute, mucho trasiego. Se ha conservado una especie de capilla con columnas en las que seguramente estaría la imagen de Santa Marta que se sacaba en procesión, que se guardaba en esta casa. Hay que tener en cuenta que es una casa muy especial porque es quizá la casa más importante del pueblo. Está enfrente de la iglesia, ¿no? Y eso es una cosa también especial, ¿no? Y nada más entrar del portal, es una de las casas primeras que uno encuentra en Villajoyosa. También se han conservado las rejas de los balcones, se han reproducido los colores originales de las puertas, de los balcones y de muchos otros elementos, incluso, pues, por ejemplo, la escalera, ¿no? Se ha conservado esta reja que tengo detrás, se ha conservado el pasamanos de la escalera como era originalmente, o sea que se ha tenido gusto para conservar muchos de los elementos antiguos que tenía la casa. Después de tantísimos años en los que esta casa ha estado abandonada, que daba un aspecto pues muy malo a la plaza porque estaba de ladrillo visto durante muchísimo tiempo, pues el hecho de por fin que la casa recupere su aspecto antiguo añade mucho pues al ambiente urbano del siglo XIX de Villajoyosa y ha supuesto una mejora muy importante de ese aspecto tradicional.